Y yo les voy a hacer una historia a medias, porque no me pertenece, una historia que no me pertenece. Cuando mi primer esposo salió de la prisión, la dictadura cubana, como siempre ha hecho, la seguridad del Estado, el preso político que te diga que esto no ocurrió es uno entre 100. Pero la seguridad del Estado siempre estuvo buscando colaboradores, informantes, en gente que tenía un pedigrí, que tenía un profile. El individuo que era el delincuente del barrio y se acercaba porque ¿quién iba a creer que el delincuente del barrio, el ladrón, puede ser de la seguridad del Estado? Y lo llaman y le dicen, te cogimos, robaste tanto, robaste más cuánto, o te vas preso 10 años o te pones a trabajar con nosotros. Las casas de seguridad, las casas de encuentro de la seguridad del Estado, hay montones de artículos sobre esto. De hecho, yo leí un artículo aquí de que con este éxodo masivo que ha ocurrido por la frontera, la seguridad del Estado ha tenido problemas con las casas de contacto, las casas de encuentro, porque muchísimas de estas casas habitadas por familias que no eran agentes de la seguridad, eran del partido, los habían chantajeado porque lo habían cogido robando y le decían, tú no quieres ir preso o tú eres del partido, tú tienes que entregar tu casa va a ser una casa de contacto. Entonces, el día jueves a las 4 de la tarde tú te vas. Y el día de la jueves a las 4 de la tarde la familia entera se iba. Y ellos citaban ese día allí a un informante, un colaborador, para reunirse. El compañero que los atiende en aquella casa se encontraba en una casa de encuentro para sentarse con el colaborador y una casa de familia. Como mucha gente ha venido por la frontera, vendieron estas casas para poder venir y la seguridad del Estado se encontró con una ausencia, con un declive en las casas que tenían para esto. Porque no te llevan a la estación de policía. No se pueden entrevistar con un informante en la estación de policía y que la gente del barrio vea al delincuente saliendo de la estación de policía y le pregunte, ¿y tú por qué fuiste? Lo has visto en las películas. En las películas de policía y todo esto. Entonces, ese individuo que era el delincuente del barrio, se le acercaban y le decían, tú, el que tenía la cara cortada, el que era terrible. Por eso mi primer esposo, una de las cosas por las que yo aprendí a ser una persona desconfiada, es porque no confiaba en nadie, ni en su sombra. Tuvimos que vivir los últimos años en Cuba sin confiar en nadie, ni en el delincuente del barrio, ni en el gusano del barrio, en nadie. Entonces, lo mismo hacían con los presos, los mismos presos comunes, delincuentes que salían, y los ponían a trabajar en una fábrica para que dijera quién era el que estaba robando. Y el delincuente salía y robaba junto con los ladrones. Ustedes vieron toda esa serie del Tabo y Día y Noche y toda esa historia. Así pasaba también con los presos políticos. Cuando salía un hombre de prisión, te vamos a atender, acabas de salir de prisión, señores, nos faltan likes, saliste de prisión. Claro, tenía el prototipo del individuo, el gusano, el contrarrevolucionario que había estado preso. Y eso lo empezaron a hacer después de aquellos primeros presos que por supuesto que salieron directo porque intervino probablemente no se lo harían a un preso como Chanes de Armas. Pero la mayoría de la gente que estuvo incluso preso político en algún momento venían a chantajear. Queremos que tú colabores. Esta historia la he oído yo de los presos políticos. Queremos que tú colabores, ya saliste, te reivindicaste. Los presos que yo conocí, que eran presos políticos, algunos de la sentencia de la causa de mi exmarido, se negaban, por supuesto, se negaban. Y vivías bajo el espectro de la seguridad del Estado el resto de tu vida. Te mudabas y venían al CDR para preguntar qué hace, dónde se mueve, una supervisión constante, no a uno. A mi casa nunca vinieron a tocar la puerta, pero sabíamos que venían al CDR y tocaban la puerta para saber de nosotros, que además no pertenecíamos al CDR. ¿Qué hacen? ¿Con quién sale? ¿Con quién entra? ¿Quién viene? ¿Con quién se reúne? ¿Qué ropa se pone? ¿Lleva paquete? ¿No lleva paquete? Cierran la puerta, ves grupos de personas. Eso era constante. Yo viví los últimos 3 años de mi vida así, como te lo estoy contando.
Y por supuesto, mi primer esposo, que además de haber estado preso, era un individuo que quedó, y no hablo de estas cosas porque su familia es mi familia y tenemos una relación tremenda y no quiero dejar para la historia un evento que es familiar y que le corresponde también a la vida de otra gente, no solamente a mí, porque yo me divorcié de él, pero además le corresponde a él, que anda por ahí, mayor, porque era mayor que yo, y anda por ahí, por algún lugar de los Estados Unidos. Y le corresponde, es su historia. Pero como yo fui partícipe de parte de esta historia, yo te voy a contar por arribita a qué se debe esta herida que yo tengo en este brazo. Esta herida que tú ves ahí, esa herida que tú ves ahí, yo te la voy a contar. Yo llevo 3 años para hacer esta historia en YouTube y no la he hecho. En algún momento, por supuesto, de acoso, y él revirado, porque además yo siempre le decía, muchacho, tú estás loco, porque él era extremadamente rebelde, extremadamente rebelde. Yo tengo historias una detrás de la otra, de momentos de mucho tensión, momentos de peligroso. ¿Por qué? Cosas que él hacía que eran causa para llevárselo preso otra vez. Era un rebelde y estaba en contra del régimen, pero profundamente, porque además estaba antes y después que lo metieron preso, pues estaba resentido. Además de sus propias convicciones, también ya estaba resentido de los abusos de la cárcel, de la seguridad del Estado, de esto de el electroshock, etcétera, etcétera. Y en algún momento, no es importante por qué, en algún momento nosotros estábamos en un día, él viene a verme, todavía éramos novios, porque yo lo conocía a él desde niña, pero no me reencontré con él hasta que salió de la prisión. Vaya, no lo recordaba, él me recordaba a mí, pero yo no a él. Y en algún momento en que él viene y me dice, he tenido un evento. Y digo, ¿qué evento? Y dice, yo vengo en una moto que él tenía y ahí viene un camión que me ha venido a partir para arriba y yo he podido esquivarlo y cuando miré al chofer, el chofer se me rió en la cara. Y 2 señoras que estaban en la acera conversando miraron al chofer y me dijeron, niño, pero este hombre por poco te mata, te quería matar. Y él viene y me dice, ¿me quieren matar? Como es lógico, yo era una muchacha joven y para mí aquello sonó descabellado, absolutamente descabellado. Y yo le dije, no vivas con estas historias de persecución, ya tú saliste de la prisión. Yo era muy joven, yo tenía 20 años. Y yo de verdad que esto no podía entenderlo. Y él me dijo, me quieren hacer daño. Si no me quieren matar, me quieren asustar, pero algo quieren hacer. Y yo no le hice caso a aquello. Como alrededor de 3 semanas después de este evento, y vuelvo y les digo, llevo 3 años para hacer esta historia. Y la estoy haciendo a media porque completamente no la podría hacer. Nosotros veníamos en la moto. Y de pronto había un camión y de pronto sale un carro, no se sabe de dónde. Estábamos parados, tranquilamente parados, nos da por atrás y nos revienta contra el camión. Esta es la razón por la que yo no quiero hacer este cuento. Por supuesto, a él lo dejaron más muerto que vivo. Fue un tiempo extremadamente difícil porque lo dejaron más muerto que vivo. No te puedo ni decir cómo quedó. Esa parte no la voy a contar. Pero quedó muy, muy maltratado. Demoró casi 1 año en recuperarse. A mí me di contra el contén y me tuvo una partidura en la cabeza, en la frente, en el párpado y empecé a sangrar aparentemente, pero quedé inconsciente. Da la coincidencia que 2 semanas antes yo había estado en casa de una amiga mía que era del barrio y yo había estado con la misma ropa de este día que les estoy contando.
Y esta amiga mía se había encontrado con... Tenía un novio nuevo y me lo presentó. Cuando yo estoy tirada en el piso, inconsciente, sangrando, llega el DTI, la policía, y viene el DTI, que es el Departamento de Investigaciones Técnicas. Y el DTI le dice que me dejen tranquila, que estoy muerta. Y me dejan en el piso sangrando. Ese novio de esa amiga mía que yo me había conocido viene pasando, ve la ropa y me reconoce por la ropa. Se acerca, me toca y yo respondí y dijo, ella no está muerta. Entonces, para un carro, me montaron al carro y me llevaron al hospital y yo desperté en el hospital. Yo estaba estaba inconsciente. Desperté en el hospital y por supuesto me empezaron a hacer preguntas, un momento terrible porque además yo estaba llena de sangre, no tenía grandes cosas, tenía la cara, el impacto en la cara, tenía la cara desfigurada, la cara absolutamente desfigurada y sangraba mucho del párpado, de la frente y de la cabeza. Y el brazo, tenía un hueco en el brazo. Entonces mi madre llegó, esa parte no voy a contar porque fue muy traumática para mi madre y para mi padre, que no viene al caso, toda la historia de lo que pasó, hasta que mi madre llegó al hospital. Por supuesto yo pregunté por él, me dijeron que estaba medio muerto, estuvo mucho tiempo en el hospital. Cuando yo lo fui a ver la primera vez, yo no lo reconocí. Él venía caminando por el pasillo y yo lo vi y no lo reconocí. Le pasé por el lado y no lo reconocí. Él me tuvo que hablar, que apenas podía hablar, porque quedó con toda la boca desbaratada. Lo venían ayudando, caminando, estoy hablando ya días después que salió de terapia intensiva y demás. Y pasó meses sin poder hablar. Meses. Una historia que no te voy a contar. Yo me mudé con él. Adelantamos el, el hecho de que nos fuéramos a mudar juntos, que no iba a ocurrir. Y lo atendí durante todo este tiempo que estuvo enfermo. Y después, cuando él estuvo mejor, yo volví a mi casa hasta que después ya nos casamos y demás. El caso es que cuando él se recupera, que demoró bastante tiempo, él empezó con esa obsesividad y dijo, te dije que me querían hacer daño, te dije que me querían dañar, te dije que me iban a hacer, te dije. Y yo seguí sin creerle. Pero él se le metió en la cabeza que había sido preparado y salió a buscar en el barrio, salió a preguntar, nos explicaron qué carro fue el que nos dio, cómo había sido todo, y nos dimos cuenta que algo fishy, algo raro había allí. No tenía sentido lo que había ocurrido. No había sentido en lo que había ocurrido. Físicamente hablando, Armando, lo que había ocurrido, porque nosotros no nos dimos cuenta en el momento, pero Armando con la gente cuando nos contó, no hacía sentido. Pero da la coincidencia, porque la vida es tremenda, que él va, estoy hablando pasado año y medio probablemente, y en algún momento él va en una guagua que yo no iba, y se encuentra con un individuo que había trabajado con él. Y el individuo le dice, sé que tuviste un accidente, que estuviste muy mal, pero yo tengo un amigo que yo le hice tu historia y sabe que quién fue el tipo que te accidentó. El chofer culpable. A esta altura no había habido juicio. Había habido un juicio y en el juicio no se presentó nadie, nada más que presentación de historia. El tipo no le habíamos visto la cara. Sí sabíamos el nombre. Y este individuo que va en la guagua con mi ex, le dice, el tipo, mi ex está viendo la historia, y dice, bueno, me está haciendo una historia. Pero cuando le da el nombre al individuo, y mi ex sabía el nombre del individuo por los papeles, le dice, bueno, ¿quién? Y le habla y dice, sí, claro, mira, el individuo trabaja aquí, este es el individuo, lo movieron de posición, él trabajaba en tal lugar, y no voy a dar detalles, pero lo movieron de ahí, lo llevaron para acá y está allí, qué sé yo. Mi ex marido se obsesionó con esta idea, señores, pero obsesionado, porque además le desfiguraron el rostro, le desfiguraron parte de su cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso cuando yo vi los Osvaldo para allá, yo no tuve duda nunca, y no tengo duda de lo del Dani nunca. Y mi marido, que se obsesiona con esta idea, sale a buscar al individuo. Fuimos a parar a un barrio de La Habana. Allí encontramos con la ex mujer del hombre. El hombre había cambiado otra vez de trabajo. Llegamos a un lugar fuera de La Habana donde el individuo estaba trabajando y por primera vez preguntamos por el hombre, el tipo estaba allí.
Mi ex marido lo confronta a través de una cerca, no podíamos pasar, y el individuo le dice, yo no tengo ningún accidente. Él le dijo, eres tú te llamas fulano de tal, y un accidente fui yo y para... No, yo no sé, y el hombre se nos echa a reír en la cara. Tiempo después, pasan los meses, el individuo cada vez que había juicio, el individuo no se presentaba. Tiempo después de esto, mi ex esposo vuelve a conseguir dónde está el hombre trabajando, vamos al lugar, esta vez yo fui, el individuo llegó, mi ex esposo en plena calle, hay un policía en la acera enfrente, lo llama y le dice, este individuo está buscado porque este individuo tiene un juicio al que no se presenta, te lo tienes que llevar. Se llevan al individuo a la policía, para una estación de policía. Cuando estamos nosotros aparte llegando a la estación de policía, el policía que iba caminando dice, ¿y tú para quién trabajas? Pensando que mi esposo trabajaba, era militar o era algo. Dice, no, nadie, yo soy el accidentado. Gracias, Marian. Dice, Dios santo, qué trauma. Tengo muchas historias, Marian. Y no, yo soy nadie. Cuando llegamos a la estación, ya el individuo está en la estación, y entrando casi juntos en la estación, el individuo pide una llamada. Mi ex marido, que estaba enloquecido, empieza a gritarle al carpeta de la estación que no lo deje llamar a nadie, que busque, que él está mandando a buscar por juicio, que estaba prófugo de juicio. El individuo hace una llamada y a nosotros nos dicen que nos tenemos que ir. Ya saben lo que se formó allí. Yo rápidamente, te digo, yo tendría 22 años en este momento. Y yo le digo a mi ex, vámonos, vamos, te van a llevar preso con toda la historia que teníamos arriba. Yo no quería problema. Y salimos, pero mi ex esposo me dice, no nos vamos a quedar en la esquina, y nos escondimos detrás de un murito que tenía una cerca llena de matas allí. Él dice, me voy a quedar aquí escondido porque lo van a soltar. Digo, no lo pueden soltar, yo todavía sin creer nada. No lo van a soltar. No lo van a soltar porque cuando busquen y llamen y vean que él está mandado a buscar por los tribunales, no lo van a soltar. Efectivamente, no habían pasado ni 45 minutos y vemos al tipo por la acera con un individuo en guayabera, directo a montarse en un Moscovy. El individuo llegó, lo sacó, y van al donde estaba el Moscovy para ir. Mi esposo, mi ex esposo, le sale al paso, se le para delante a él y al individuo de la guayabera, y yo también, y lo miró a la cara y le dijo, tú vas a vivir mientras esta gente esté aquí en el poder. Yo sé tu nombre y te voy a perseguir toda la vida. Tú vas a vivir mientras esta gente esté en el poder. Mientras esto dure, tú vas a vivir. Bueno, mira los años que han pasado y todavía dura. Yo no sé dónde está este hombre. Nos fuimos. Me dijo, tú estás viendo que hay irregularidades, tú estás viendo que hay cosas, te lo estoy diciendo y yo sin creer. En algún momento conseguimos llegar al tribunal provincial. Un amigo que conoció a un amigo, que conoció a otro amigo, que conoció a una persona importante en el tribunal provincial. Llegamos al tribunal provincial y ahora es cuando esto se empieza a poner bueno. Llegamos al tribunal provincial, ya nosotros estábamos en espera de la salida del país. Nos llevan a un individuo, amigo de. El individuo nos recibe, nos pregunta qué pasó, le hacemos toda la historia y el individuo dice sin saber que mi ex marido había sido preso político. Y le dice, ¿cómo que está perdido que no va a juicio? En este país hay una cosa que se llama requisitoria nacional. Y la requisitoria nacional, aquí entra un agente de la CIA por Baracoa y nosotros lo sabemos enseguida. Aquí no puede haber nadie escondido. No es posible, porque este hombre está en requisitoria nacional. Nosotros encontramos a la gente que se fuga del servicio militar, etcétera, etcétera. Dame un tiempo y regresa. Bueno, nos fuimos y como al cabo de los 2 meses el tipo no aparecía, el tipo no se presentaba a juicio y nada, y nada, y nada. Llegamos otra vez a ver al individuo en el tribunal. El individuo nos recibe ya con una cara completamente diferente. Y el individuo le dice a mi ex esposo, tú fuiste sentenciado en la sala de contra la seguridad del Estado, en la sala tal, por delito contra la seguridad del Estado. Mi ex lo mira y le dice, sí. Y dice, mira, le dijo muchacho, porque era un hombre mayor. Le dijo, mira muchacho, yo te voy a dar un consejo. Tú estás por irte
del país. Ya el individuo lo sabía todo. Yo te recomiendo que tú te vayas, que tú te olvides de este incidente. Ya esto pasó, quedaste vivo, que te olvides de este incidente y te vayas y ya, pasa página. Automáticamente nos dimos cuenta de que no íbamos a resolver absolutamente nada. Nos fuimos del lugar, él vivió con esto para toda la vida, ya yo comenzaba a darme cuenta de que algo no era normal y nos quedamos ese periodo difícil que yo les cuento los últimos años en Cuba. Nos llega el día de irnos de Cuba y nos vamos de Cuba. Aquello se quedó sin resolver, se quedó sin justicia, por supuesto, y ya está. Llegamos a Miami y llevábamos alrededor de un año y pico en Miami y me invitan a un barbecue en casa de un amigo, que era amigo de un amigo, no sé. Perdonen porque esto se ha ido, parece que la internet se ha ido en un momento. Si se va, yo pongo la data y continuamos. ¿Estamos viéndonos bien? Déjenme saber si nos estamos viendo bien. ¿Estamos bien? Alexia, déjame saber si se está viendo. Ok, creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, ok. René, gracias. Y entonces, vamos a esta fiesta. Yo no sé, llevábamos un año algo. Y era siempre, nos quedábamos el grupo. Nos quedábamos el grupo, gracias, porque no conocíamos a nadie aquí, no teníamos amigos. Y como habíamos venido todos en un vuelo de refugiados, es decir, era como que la gente que venía en un vuelo eran los que habíamos estado en la embajada, entonces oficina de intereses, tramitando todo juntos. Algunos habían estado presos juntos, otros se habían conocido en el Combinado del Este o en el grupo, pero algunos nos habíamos conocido simplemente en el parque frente a la funeraria, cuando estábamos haciendo los trámites de la embajada. Y yo tengo amigos de esa época todavía. El otro día hablé con uno de ellos que ha quedado medio enloquecido. El caso es que ese tipo, vinimos juntos en un vuelo y era un vuelo de un grupo grande de presos con su familia. Y cuando llegamos aquí, pues nos quedamos en contacto todos y eran las amistades que teníamos. Seguían con lo mismo, con lo mismo. Por eso yo nunca abandoné la política ni cuando llegué a Miami. De hecho, ocurrieron una serie de cosas muy de la política, etcétera, etcétera. Y vamos a este barbecue. Y cuando llegamos al barbecue, era en Alapata. En Alapata, por ahí por la 27 y la 20, donde está la 27 y la 20. Y cuando llegamos a Alapata, estamos en esta casa que nunca se me olvidará. Si tú me mandas a ir ahora, yo no sé dónde era. Pero una casa, de estas casas que tiene mucho terreno delante, una casa pequeñita, muy modesta, con una cerca pirle y casi no tenía patio. De manera que la fiesta estaba ocurriendo dentro de la casa y en el frente de la casa, porque el patio estaba delante. No sé si han visto este tipo de casa. Y cuando yo llego, entramos, mi esposo y yo, estábamos casados en aquella época, entramos, saludamos a todo el que estaba allí, estaban haciendo un barbecue. Pero yo me doy cuenta que afuera hay un carro que a mí me llamó mucho la atención, porque un carro que a mí me gustaba, yo estaba enamorada de ese tipo de carro. Y yo entro y era un carro único, peculiar. Y yo le pregunto a la persona de la casa, oye, ¿de quién es ese carro que está allá afuera? Y me dice, es de un muchacho que está por aquí que ahorita te lo voy a enseñar. Y al rato viene la muchacha y me dice, mira, es él. Y el individuo, que era un hombre bastante pequeño, así parecido a Roberto Robaina, no sé cómo se llama, un hombre pequeño de pelo negro, muy atractivo, pero pequeñito, se pone a conversar conmigo y me dice el carro, a mí me encanta ese carro y a mí me gusta ese carro por esto y por esto, bueno, es de tal año, es un antique, que estamos hablando del carro. Y en eso, mi primer esposo se acerca a donde estamos y yo lo presento. Y mi ex le dice nombre, se da la mano, le dice nombre y apellido. Y el individuo lo mira y le dice, yo te conozco. Y él dice, ¿a mí? ¿De dónde? No, yo te conozco. ¿Tú conoces a fulano? No. ¿Tú trabajaste aquí? No. Llevábamos poco tiempo aquí. No. ¿Tú trabajaste en tal lugar? No. ¿Tú estudiaste aquí? No. ¿Tú conoces a fulano? Yo, pues no sé de dónde, pero yo te conozco. Y mi ex decía, pues yo no te conozco de nada. Y como además mi ex era un individuo, como les digo, bastante desconfiado, terminó como un poquito áspero cuando le dijo, yo no te conozco de nada.
Mi ex, cuando no conocía a las personas, era absolutamente áspero, con toda razón y motivo. Y le dijo, yo no te conozco de nada, amigo. Y se viró y se fue. Pero el individuo que insistía que lo conocía, en algún momento de ese te conozco, el individuo sabía que ahí había un montón de gente que habían estado presos. Y en esa conversación mi ex le dice, si no fue del combinado, donde no sé dónde, no nos conocemos. Bueno, se va, se acaba la conversación y al cabo de un rato, como a la hora, el hombre se acerca a nosotros y le dice a mi ex, ¿tú puedes venir un momentico? Y viene y le dice, yo te conozco. Y mi marido le dice, que no nos conocemos de nada, hombre. Y dice, sí te conozco. Dice, mira, tú tuviste un accidente de tráfico, un accidente en una moto. Y el accidente fue así, así, así y así. Fue en tal lugar, te accidentó un carro tal, el individuo que te accidentó no recuerdo el nombre, pero está, y está, y está, y está, y está, y está, y está. Completico, señores. Mi marido se iba poniendo pálido, 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 hasta que le dice, ¿y tú por qué sabes esto? Y el individuo le dice, porque yo llevo poco tiempo aquí, yo soy desertor de la seguridad del Estado, yo trabajaba para la seguridad del Estado, y yo trabajaba en La Novia del Mediodía, en un reparto que se llama La Muñeca, en un departamento de seguridad del Estado que se llamaba, o se llama, KJ. Y nos dedicábamos, mi grupo y yo, a preparar accidentes para contrarrevolucionarios, gusanos, etc. Y yo recuerdo tu file. Yo morí. Yo quedé impactada de una manera impresionante, por supuesto, en lo que el hombre está haciendo el cuento. Se está acercando uno o dos amigos. No te puedo terminar como terminó aquello, porque evidentemente mi ex sintió que el individuo era el que le había preparado el accidente. El individuo le dijo, no, a mí me pasó tu expediente por delante, pero yo no fui quien originó todo. Ahí mi ex se quería fajar con el hombre a puño, tuvo que intervenir la gente porque por poco termina aquello como la fiesta del guatao, hasta que el hombre dijo, no, 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 y el hombre se sentó, explicó, hizo toda la historia. Poco, porque no habló mucho. Yo tengo que decirte que quedé, sobre todo estaba apenada. Estaba muy apenada, porque yo me había pasado años diciéndole a este hombre con el que yo vivía, que era mi esposo, que estaba loco, que estaba enloquecido, que no era posible, que esas cosas no pasaban, y de pronto la verdad. Y él no hacía otra cosa que decirme, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Se pasó años, te lo dije, te lo dije, te lo dije, como castigándome porque yo no lo había creído. No, pero es que era difícil de creer para mí, que era una muchacha joven. Fue un impacto impresionante que a partir de ahí me movió a mí muchas cosas, y por eso me quedé después conectada a la causa de Cuba y conectada a esto en diferentes proyectos y cosas, precisamente por lo que yo viví. Y yo llevo rato tratando de hacer esta historia. Los que están aquí desde el principio saben, pero una historia muy fuerte. Muy fuerte, porque además cuando tú hacías esta historia en Cuba, los amigos cuando estaba ocurriendo no nos creían. Nadie escuchaba estas historias. Y cuando la hacíamos aquí, antes de tener este ejemplo, esta convicción, esta comprobación de los hechos, la gente no te creía. Y a mí no me gustaba que él hiciera el cuento, porque cuando estábamos en grupos de amigos y él hacía el cuento, la gente lo miraba como, este está loco. Y no me gustaba, porque era una especie de burla, incluso cuando estábamos en grupos, no de los presos, pero en grupos de amigos donde él hacía esta historia, y yo, que era muy jovencita, lo oía haciendo esta historia, pero además con toda la carga emocional que él le ponía por todos los daños que le quedaron, y la gente se reía prácticamente. Entonces él terminaba bravo. Tuvimos incluso situaciones porque terminaba bravo, y porque además yo terminaba viéndolo como un individuo enloquecido, que la gente decía, este está loco. Cuando ese momento llegó y alguien se nos acercó así, literalmente, yo quería morirme,
Porque yo digo, yo le he dicho a este hombre toda la vida que está loco, no lo he dejado hacer su historia, lo he interrumpido, historia en la que yo también fui, de alguna manera, una víctima, sin tener que verlo, porque yo no tenía nada que ver con aquello, solamente ir con él el día del accidente. Entonces, así es como se escribe la historia de los desmanes de la dictadura cubana. Y ojalá que haya una claridad aquí hoy, que yo estoy segura que la seguridad del Estado sabe perfectamente quién soy, mi nombre, el nombre de mi ex, lo saben todo. Lo saben todo. Pero por eso es que nunca en la vida han podido salir a través del nombre de un youtuber, de nadie, a hablar de mí, porque no, la historia que nosotros vivimos, ustedes no la quieren contar. Ustedes no la quieren contar. Ojalá que tengan esos expedientes guardados y vayan al departamento KJ y lo encuentren, para que puedan desmentirme o desmentir a la persona que trabajaba para ustedes y que hoy vive aquí, que lamentablemente no recuerdo su nombre y que le perdí contacto, porque además mi primer esposo era alérgico a relacionarse con nadie que hubiera estado relacionado con la dictadura. Ni militares de sectores, ni segurosos de sectores, ni chivatones de sectores. Él era alérgico, de hecho éramos un grupo de amigos muy cerrado, pero él era alérgico a reunirse con nadie que tuviera o hubiese tenido algo que ver con la dictadura. Era realmente un recalcitrante, intolerante, recalcitrante, adverso a todo lo que tuviera que ver con alguien que hubiera sido el partido, que hubiera sido solamente si era algún familiar cercano de él, pero era, en cuanto le decían que alguien había sido o había desertado, pero que había sido de tal y tal, esa persona ya a nuestro círculo de amistades no entraba. Y bueno, nada, luego me divorcié y yo creo que él tenía sus propios defectos, que fue la causa de nuestro divorcio, pero creo que evidentemente es un hombre que hasta el día de hoy vive tocado y marcado por la dictadura cubana. No tengo la menor duda de eso. Así que por eso a veces tengo la pena personal de no haber podido quedar en una buena relación con él. Gracias, Marco. Dice Marco Carmenati, ¿cuántas historias de horror escritas por estos monstruos de la dictadura de Castro, comunista asesina? Son muchos, querido, muchos. Yo tengo historias que tú te quedarías loco, historias que luego no son mías, pero que viví y que no las puedo contar, porque me marcaron cuando yo estaba en una edad muy temprana, muy jovencita, con 20 y pico de años. Por eso es que yo he sido gusana toda la vida. Pero me marcaron de gente que historias espeluznantes. Esa es la historia que yo viví. Y que de verdad cuando sale alguien a hablar de que mataron al Dani, ¿tú crees que yo puedo tener 1% de duda? Ni un segundo de duda, señores. Ni un minuto de duda de que hubo una enfermera que dijo es contrarrevolucionario porque lo hayan... yo puedo escribir un libro, no tengan la menor duda de eso. Y que lo hayan dejado morir. Esas cosas pasan. A Osvaldo Payá lo mataron. Así que nada, a mí no me sorprende la muerte de Dani. Por supuesto, me encoleriza. Es bochornoso que cosas así, gente cubana se presten para eso. Por eso cuando yo digo el pueblo cubano es víctima y victimaria, de esto es lo que yo hablo. Heriberto Medero era cubano. Este individuo que trabajó en la seguridad ha estado preparando un accidente para alguien, era cubano. El individuo del tribunal provincial que nos dijo olvídate de esto, era cubano. Fidel Castro no hizo esto solo, con la complicidad de muchos cubanos. Por eso hay que conocer la historia de la gente. A mí hay gente que me ha acusado de usted habla de los cubanos, usted no quiere su pueblo, usted dice que no confía en los cubanos, usted dice que los cubanos son víctimas y victimarios. Una persona con la que yo tengo una conversación pendiente todavía es con Jan Padrón, que un día vino a mi directa y me dijo que el pueblo cubano era víctima. Y yo traté de no entrar en una discusión, estoy loca porque me invite a una de las del para explicarle por qué yo sí puedo demostrar que el pueblo cubano es víctima y victimario. Pero no solamente de mi propia vida, sino de las historias que conocemos. Aquí hay gente contando todos los días represores que llegan a la frontera.
y que eran los que los hostigaban, los represores, los acosadores cuando vivían en Cuba. El pueblo cubano es un pueblo víctima. Yo por eso siempre tengo en consideración a los niños y a los ancianos. A los ancianos que no fueron parte de la historia. Pero el pueblo cubano se ha puesto la soga al cuello muchas veces. Por eso yo me fui de una Cuba muy brutal, de la que yo no vivía orgullosa de todos los cubanos que conocí. Todo lo contrario, yo conocí al cubano de adentro, conocí maldad en el cubano. Muchas gracias, R. No sé si es René, alguien que me ha dejado un cafecito por ahí, que no sé, no logro ver el nombre, pero muchas gracias por su cafecito. No sé si es René, señores, ustedes me dirán. Dice solamente R. Muchas gracias, muchas gracias. El pueblo cubano, algunas veces hay que decir que cuando la gente dice el pueblo cubano tiene lo que merece y todos los pueblos del mundo, yo soy de las personas que creo en eso. ¿Fue René? Pues gracias, René, mi vida, muchas gracias. Muchas gracias, René. Se han prestado para muchas cosas malsanas, para muchas cosas malsanas. Entonces, por eso es que a mí no me habla de que todos somos iguales, no me digas que tengo que confiar en todos los cubanos, porque no es verdad. Esos son consignas, esos son statements facilistas para justificar cualquier cosa, gracias a René y a Marco. Pero no, todos los cubanos no somos iguales ni todos los cubanos son buenos. Que quede claro. Por eso, a todo eso es por ahí que en algún momento han dicho que yo soy clasista o que me olvidé de ser cubana, que yo soy más americana que cubana. Por eso es que no me importa lo que dicen. Y por eso es que cuando una persona del desconocimiento sale y me llama cederista, a mí o a cualquiera, que mantiene la causa de Cuba, aunque sea intermitente, aunque algunas veces te vayas y otras vuelvas, y unas veces te vayas y otras vuelvas, cuando llega una persona y te dice, aunque incluso hayamos regresado a Cuba, como es mi caso, me pasé muchísimos años sin regresar, 16 años, y luego me enamoré de mi pueblo y quise perdonar y quise pasar página y quise recobrar lo bonito. Cuando viene alguien y me dice que porque fui a una marcha o porque hablé de esto soy cederista, me toca los cascabeles. Porque hay mucha historia vivida, hay mucho dolor y mucha lágrima para que tú vengas a llamarle a cualquiera que quiera mantener la historia en alto, cederista. No te corresponde. Por eso es que no me puedo quedar callada cuando esas cosas ocurren. Bueno, señores, para mí es muy fuerte hablar de estas cosas. Así que, como siempre les digo, un beso, los quiero y nos vemos probablemente mañana. Lo conseguí, lo conté. Que ahí está Leida y otros tantos que podrán decir que me tomó 3 años hacer este cuento. Bueno, ya llegó. Un beso, los quiero. Chao.